Bien, hermanos, nos vamos a ir al libro de Lucas. Vaya conmigo y busque libro de Lucas capítulo 24, versículos del 13 en adelante. Lucas capítulo 24, versículos del 13 en adelante. Si lo tiene, regáleme un fuerte amén. Dice la palabra de Dios así: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. En esta tarde queremos darte gloria. En esta tarde nos presentamos delante de ti como instrumentos en tus manos. Sé tú hablando a la iglesia, sé tú ministrando al corazón de cada uno de nosotros. Señor, porque tú conoces la necesidad que hay en tu pueblo. Tú sabes cuáles son aquellas cosas que ellos necesitan. Ahora te pido que por medio de esta palabra tú puedas bendecir sus vidas, que tú nos hables al corazón. Háblanos de tu corazón a nuestro corazón. Queremos escucharte. Abrimos ahora todo nuestro entendimiento y todo nuestro ser a la voz de tu Espíritu Santo. Ayúdanos. Nos disponemos delante de ti para ser instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Hoy es un día de fiesta. Cada vez que nosotros venimos a la presencia de Dios, cada vez que venimos al templo para escuchar la palabra, es seguro que Dios nos va a hablar. Es seguro que Él va a traer una palabra que va a bendecir nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros estábamos cantando, nosotros decíamos: los que confían en el Señor, alégrense. Amén. No sé si tú le puedes decir a tu hermano, a su hermano que está a la par suya: alégrate. Amén. Alégrate, dígale: alégrese, hermano, porque está en el mejor lugar. Está en la casa del Señor. No hay otro lugar en la faz de la tierra donde podamos ser más bendecidos que en este lugar. Amén.
El Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Amén. Y cuando se elevan oraciones también esperamos una respuesta. Y cuando clamamos a Dios, Él nos oye. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé. Esa palabra la dice Dios y se la dice a usted esta tarde. Le dice a usted, yo te responderé. ¿Cuántos creen a esa palabra? Amén. Hermanos, cuando se dice una palabra y esa palabra tiene la intención de bendecir nuestras vidas, digamos con toda confianza siempre, amén, amén. Hermanos, durante la predicación, los predicadores sueltan verdades, declaran bendiciones en ese momento. Si usted está atento y usted dice, amén, yo recibo esa palabra, esa bendición es suya. Amén. Esa bendición es suya. Esa bendición es suya. Esa bendición es suya. Dele la gloria al Señor esta tarde. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En esta tarde vamos a compartir un tema al que le hemos titulado Dios renueva la esperanza perdida. Dios es especialista en renovar la esperanza perdida. En diferentes etapas de nuestra vida hemos sentido que la esperanza se ha ido. Hemos perdido la esperanza de una restauración familiar. Hemos perdido la esperanza de la restauración física de nuestra salud. Hemos perdido la esperanza de recibir una nueva oportunidad de trabajo. Hemos perdido la esperanza de avanzar en nuestro ministerio y en nuestra relación con Dios. Sin embargo, Dios siempre viene a nosotros y nos devuelve la esperanza perdida. Él es especialista en traer esperanza nuevamente al corazón que ha perdido la esperanza en el Señor. Los discípulos de Emaús pensaron que todo se había terminado. Cuando ellos toman la decisión de dejar Jerusalén, es porque dentro de su corazón ya habían perdido la esperanza de que se cumplieran las profecías a través del Señor Jesucristo. Eso es lo que había pasado con ellos, y eso los llevó a tomar la decisión de dejar Jerusalén e irse a Emaús. La palabra Emaús significa aguas termales. Son aguas que no son ni frías ni calientes, son aguas tibias. Ellos habían caído ya en el desánimo, estaban ya sin esperanza, pensando en que todo se había terminado con la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero algo especial les pasó en el camino, algo especial sucedió, y ya lo vamos nosotros a revisar a detalle qué fue lo que sucedió durante el camino a Emaús. Hermanos, vamos a escuchar con atención las cosas que ocurrieron y cómo el Señor Jesucristo se acercó a ellos para devolverles la esperanza. Muchas veces en situaciones o en momentos de nuestra vida perdemos la esperanza, aún siendo cristianos, aún sabiendo que Dios es poderoso y que es capaz de obrar milagros. Muchas veces perdemos la esperanza, muchas veces el desánimo se apodera de nosotros y dejamos de creer que Dios puede hacer algo en nuestra condición en la que nos hallamos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios es poderoso y que Dios tiene la última palabra, y que no importa la condición en la que estemos, Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Amén. Hermanos, cuando sentimos que la esperanza se ha perdido, Dios se acerca a nosotros. Si nosotros escuchamos, vamos a la lectura del Evangelio de Lucas y vamos al versículo 13 al 14, dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Hermanos, aunque el tiempo que nosotros estamos viviendo sea difícil, Dios todavía quiere caminar con nosotros. ¿Y sabe por qué quiere caminar con nosotros? Porque Él sabe que cuando Él está con nosotros, nosotros tenemos la victoria asegurada en el Señor. Cuando los discípulos vieron que venía aquel extraño, al principio no lo conocieron. Al principio para ellos era alguien más. Pero Dios sabía quiénes eran ellos. Dios sabía las cosas que estaban ocurriendo en el corazón de esos discípulos. Él sabía que había desesperanza.
Dios sabía que había a lo mejor desilusión, que había desánimo. Él sabía que ellos ya habían perdido la esperanza y por eso se acercó a ellos. Cuando tú sientes que estás triste, cuando te sientes solo, cuando te sientes desanimado, Dios sabe exactamente cómo te sientes. Dios sabe exactamente lo que está sucediendo dentro de ti y por esta misma razón Él viene a tu vida, Él te visita y Él te renueva la esperanza que tú has perdido. Eso fue lo que sucedió con los discípulos de Emaús. Para ellos la frustración había llegado. La frustración y el desánimo son dos cosas que hacen que nosotros dejemos de ver a Dios. Muchas veces sí conocemos quién es Dios, sí hemos visto milagros, sí conocemos la Biblia, pero dejamos que la frustración y el desánimo vengan a nosotros. Y cuando esas dos cosas vienen, dejamos de ver a Dios y perdemos la expectativa de que Dios pueda hacer algo por nosotros. Estos discípulos de Emaús habían visto los milagros que el Señor Jesucristo había obrado durante su ministerio terrenal. Ellos habían visto cómo Jesús había abierto los ojos de los ciegos. Ellos habían visto cómo había hecho oír a los sordos. Ellos habían visto cómo aún los paralíticos habían sido sanos. Pero en el momento en que permitieron que la frustración y el desánimo llegara a ellos, en ese momento dejaron de ver al Señor. Entonces nosotros aquí vemos la serie de acontecimientos que ocurrieron durante el camino de los discípulos de Emaús. Hermanos, esto también que sucedió con los discípulos de Emaús, sucede hoy también con la iglesia. La iglesia sabe quién es Dios. La iglesia sabe que Dios es todopoderoso. La iglesia sabe que Dios trae respuesta, pero muchas veces la iglesia está desanimada. La iglesia no está confiando en el Señor. La iglesia ha perdido la expectativa de milagros en su vida y por esta razón la iglesia ha dejado de orar. Pero Dios siempre se acerca a nosotros. Él se acerca a nosotros. Así como se acercó aquí a estos discípulos, también hoy en día Dios se acerca a usted, hermano. Dios se acerca a su familia. Dios se acerca al lugar donde usted está. Aunque Dios no actúe como esperamos, lo hará en la forma en la que más nos conviene a cada uno de nosotros. Oiga bien las palabras que dicen estos discípulos. Se hallan en el versículo 27, siempre capítulo 24, lo vamos a estar usando mucho. Versículo 27. Perdón, es el versículo 23, dice: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Hermano, este momento, este episodio de la vida de los discípulos de Emaús también sucede con nosotros hoy en día. Muchas veces estamos esperando que Dios actúe de cierta manera. Muchas veces quizás usted en sus oraciones le pide que Dios haga ciertas cosas y quizás Dios no las hace exactamente como usted las ha pedido, pero Dios las va a hacer de otra forma, de una manera en la que más le conviene a usted. Dios sabe exactamente, hermano, lo que nos conviene a usted y a mí. Muchas veces usted le pide algo y Dios dice: no te voy a dar esto que tú me has pedido, pero te voy a dar algo mejor, algo que va a bendecir tu vida de una mejor manera. Entonces, hermano, cuando las cosas no suceden como nosotros las queremos ver, muchas veces también permitimos que el desánimo llegue. Pero si nosotros vemos al Señor, si ponemos la mirada en Él y no dejamos de creer, a pesar de lo que estemos nosotros viviendo, Dios va a hacer algo superior de lo que usted y yo estamos esperando que Dios haga. ¿Cree usted, hermano, que los pensamientos de Dios son más grandes que los suyos? Claro que sí. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos no son nuestros caminos y que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Así que, hermano, esta tarde yo le puedo decir algo. Si usted le ha pedido algo a Dios
y usted no ha recibido la respuesta como usted la está esperando, no deje de esperar en el Señor. No deje de ir al lugar secreto de la oración para pedirle al Señor. Dios ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Y si Dios lo ha dicho, Él lo va a cumplir al pie de la letra. Él cumplirá la promesa que le ha hecho a usted. Dios lo hará porque Él es todopoderoso. Hermano, nosotros ni siquiera podemos llegar a imaginar lo poderoso que es Dios. Ni siquiera podemos llegar a pensar las proezas y las maravillas que Dios puede hacer con nosotros. Cuando una puerta se cierra, creemos que es el fin de todo. Creemos que ya no hay más oportunidad. Pero Dios sabe cuál es la puerta correcta que usted necesita. A lo mejor la puerta que usted estaba tocando no le iba a convenir y por eso Dios no la abrió. Pero Dios va a abrir la puerta correcta para usted. Si usted ha orado, tenga por seguro que la respuesta de Dios vendrá para su vida. La respuesta de Dios viene para su vida. Amén. Amén. Dios espera eso. Hermano, tenemos que tener la seguridad que Dios va a obrar por nosotros. La incredulidad no agrada a Dios. La incredulidad no agrada a Dios. La incredulidad muchas veces se apodera del corazón de la iglesia. La incredulidad viene a nosotros aún como cristianos. Viene y nosotros dejamos de creer en que Dios va a hacer algo por nosotros. O que Dios va a resolver una situación que no puede ser resuelta de otra manera. O que puede curar una enfermedad que no tiene cura. Hermano, Dios es poderoso. Nosotros podemos estar al borde de la misma muerte. Pero si Dios decide darnos vida, Él lo va a hacer a pesar de cualquier cosa. No importa la enfermedad que usted tenga, no importa el problema que tenga, no importa la amenaza que le estén haciendo. Dios tiene la última palabra. Podemos estar a punto de perder la vida, pero Dios de ese lugar nos puede rescatar. Dios de ese lugar nos puede sacar. Dios nos puede guardar, porque para Él no hay nada imposible. Él es el mismo Dios de ayer y por los siglos de los siglos sigue siendo Dios. Hermano, Jesús criticó fuertemente la incredulidad de los discípulos de Emaús. Si usted va al versículo 25, vayamos nuevamente al versículo 25. Dice así: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Oiga bien, esa palabra es fuerte. Le dice: tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos habían escuchado la palabra. Ellos sabían que habían ciertas profecías relativas al Mesías que tenían que ocurrir, y a pesar de eso habían dejado de creer en el Señor. Mucho tiempo antes ya, el profeta Isaías había anunciado los sufrimientos del siervo de Jehová, que es Jesucristo. Y él, con muchos años de anticipación, logró ver la visión de lo que sería el sufrimiento del Mesías. Y por eso el conocido capítulo de Isaías que dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, Isaías estaba viendo la visión de los sufrimientos del siervo de Jehová, y lo había hecho para que el pueblo de Dios no perdiera la esperanza, que aunque el Mesías iba a ser muerto, Él iba a resucitar al tercer día, como lo hizo el Señor Jesucristo, venciendo la muerte, venciendo el pecado y venciendo las cosas que atan al hombre para acercarse a Dios. Hermano, Dios en Cristo cumplió la profecía dada al profeta Isaías. Hermano, entonces esta verdad los discípulos la habían dejado de tener en cuenta. Habían perdido la esperanza porque pensaban que la muerte de Cristo era el fin de todas las cosas. Pero lo cierto es una cosa, que la muerte de Cristo fue solamente el comienzo de la gran victoria que Dios traería a la iglesia, y que hasta el día de hoy todavía recibimos los beneficios de la muerte redentora de Jesús en la cruz del Calvario, porque a través de ella tenemos salvación, a través de ella tenemos perdón de pecados, a través de ella tenemos liberación, a través de ella tenemos
vida eterna. A través de ella también recibimos sanidad en nuestro cuerpo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, escribió el profeta Isaías. Hermano, entonces el Señor Jesucristo les abre, les recuerda la palabra. ¿Sabe por qué el Señor les recordó la palabra? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermano, cuando usted y yo nos exponemos a la palabra de Dios, tenemos que tener la plena seguridad que esa palabra va a hacer que la fe comience a crecer, que la fe comience a desarrollarse, que la fe en el Señor se mantenga en niveles altos. Hermano, por eso es importante que usted escoja lo que va a escuchar y lo que va a creer. Cuando usted inicia un día, usted muchas veces escucha gente negativa, escucha gente que no tiene pensamientos de fe y de esperanza en el Señor, y muchas veces esos pensamientos lo contaminan, porque lo hacen pensar y lo hacen actuar de acuerdo a los pensamientos de la gente que no toma en cuenta a Dios. Pero recuerde que usted es un cristiano nacido de nuevo, y que para usted son todas estas promesas que están escritas en la palabra de Dios. Para usted son estas promesas. No sé si alguien lo puede creer, pero para usted son estas promesas. Las promesas de la palabra de Dios son para usted, son para la iglesia, son para hoy, son para nosotros. Amén. Aleluya. La incredulidad no agrada a Dios, téngalo por seguro. Cuando usted se exprese, hermano, hable en un lenguaje diferente, hable en un lenguaje de fe. Usted declare las cosas que no son como si fuesen. Usted no pierde la esperanza en el Señor. Usted crea en el Señor. Usted diga, aunque el sol deje de brillar, aunque pasen muchas cosas, yo seguiré creyendo en el Señor. Job dijo, aún si me matare, yo seguiré esperando en el Señor. Yo seguiré creyendo en el Señor. Hermano, pueden pasar muchas cosas en su vida, pero si usted mantiene su esperanza en el Señor, tiene que saber que Dios obrará por usted. Este es un mensaje que viene dedicado para aquellos que han perdido la esperanza en el Señor. Este mensaje es para ti que quizás te encuentras desanimado, quizás esperando algo y sin recibirlo todavía. Sin embargo, esta tarde Dios te hace saber que Él va a traer respuesta a tu necesidad. No va a ser quizá como tú lo estás esperando, pero va a ser de la manera que más te conviene a ti, porque Dios, mejor que tú, te conoce y sabe lo que más te conviene. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe la forma y el tiempo también para traer una respuesta a su pueblo, y tú eres parte del pueblo de Dios, tú eres parte de la iglesia. Hermano, en el Señor todo tiene un propósito. La Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, si usted pasa hoy una dificultad, si usted tiene un problema, debe saber que aún ese problema que usted está pasando, Dios lo va a usar a su favor. Dios va a usar la circunstancia, por difícil que sea, para bendición suya, para bendición de su pueblo. Algunas veces cuando empezamos el camino de la fe y comenzamos a creer en Dios y se presenta la primera dificultad, algunos pierden la fe por medio de ese primer obstáculo que viene, y que es un intento de Satanás para robar su fe. Hermano, pero una cosa sí le voy a decir, que si usted logra vencer ese obstáculo, si usted depende de Dios para hacerlo, usted va a pasar al otro lado y recibirá la bendición que Dios ha prometido para los que esperan en Él. Dios ha prometido bendecir a los que esperan en Él. No sé si usted lo cree, pero Dios ha prometido bendecir a los que esperan en Él. Sea su misericordia sobre nosotros según esperamos en Él. Hermano, espere en el Señor. Nunca se canse de esperar en Él. Nunca deje su oración delante del Señor. Nunca se desanime. Nunca diga que ya todo está perdido. Dios es el que tiene la última palabra a cada uno de nosotros. Hermanos, la buena noticia que nosotros recibimos es que cuando decidimos creer en el Señor, Él viene a nosotros y hace que nuestra fe crezca
Dios es el que hace crecer la fe. Dios es el que hace crecer la fe. Así como la semilla se siembra en la tierra y nadie sabe lo que ocurre con ella, así Dios es el único en hacer crecer la fe de aquel que ha perdido la fe en el Señor. Hermano, cuando usted recibe la palabra, cuando usted es un receptor atento de la palabra del Señor, esa palabra va a obrar en usted. Esa palabra va destinada a levantar su fe para que usted esté preparado a recibir el milagro que Dios quiere hacer sobre su vida. Para que el milagro llegue, tiene que encontrar una base donde ese milagro va a ocurrir, y la base que necesita se llama fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, cuando usted pida por un milagro, asegúrese de creer que Dios va a hacer lo que usted necesita. Asegúrese de tener la actitud correcta. La actitud correcta es lo que marcará la diferencia entre recibir el milagro y no recibirlo, entre la bendición, entre recibir bendición y no recibirla. Es importante tener una actitud de fe correcta para recibir las promesas de Dios. De otra manera, las promesas no vendrán a nosotros. Aleluya. Hermano, cuando Dios está con nosotros, nuestro espíritu reconoce que es Él. Si usted va al versículo 31, siempre del capítulo 24, vayamos al versículo 31. Dice: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermanos, para ellos, el que hablaba con ellos era un extraño originalmente, pero ese extraño tenía una característica especial. Ese extraño hacía que cuando hablaba con ellos, ellos comenzaban a sentir algo especial dentro de ellos. Ellos sentían algo especial, como cuando tú sientes a Dios cuando está a tu lado, cuando te está ministrando. Exactamente lo mismo sentían estos discípulos de Emaús, y no se daban cuenta por qué lo sentían, pero la verdad es que Dios estaba hablando directamente a su corazón. Hermano, cuando Dios habla directamente a tu corazón, tú vas a sentir que es Él el que lo está haciendo. Tú vas a sentir que esa palabra es para ti. Tú vas a sentir que esa palabra tiene un propósito en tu vida. Tú vas a reconocer el momento de la vida que estás viviendo y te vas a dar cuenta que Dios te está hablando a través de esa palabra. Hermano, por eso sentían ellos que sus corazones ardían dentro de sí. Hermano, cuando Dios está cerca de ti, tú vas a sentir algo especial. Tú vas a sentir cómo el Espíritu Santo comienza a ministrarte. Tú vas a sentir cómo la presencia de Dios comienza a sanar tus heridas. Vas a sentir cómo el Espíritu Santo enjuga las lágrimas. Muchas veces algunos nos hemos arrodillado a lo mejor con un problema y hemos llorado delante del Señor y le hemos dicho: Señor, aquí estamos dependiendo únicamente de ti. Y cuando comenzamos a orar, comenzamos a sentir que Dios está cerca de nosotros y que Dios está ministrando nuestras vidas. Y cuando nos levantamos del lugar de oración, nos damos cuenta que algo ha cambiado. Nos damos cuenta que el desánimo se ha ido. Nos damos cuenta que ha venido esperanza nuevamente a nosotros, porque Dios nos ha visitado. Cuando Dios te visita, Él cambia la circunstancia que tú estás viviendo. Él te pone otra vez esperanza, Él te pone otra vez en la brecha, Él te alinea por el camino en el que Él quiere que tú y yo andemos. Eso es lo que Dios hace. Creer en Dios es algo especial. Creer en Dios es una bendición. Creer en Dios es un privilegio. Cuando tú le crees a Dios, las promesas de Él se hacen realidad sobre tu vida. Lo voy a decir otra vez: cuando tú le crees a Dios, las promesas de Él se hacen realidad sobre tu vida, sobre tu vida. Aleluya. Dios puede hacerlo una vez más. Él lo puede hacer contigo. Hermano, Dios hace que pasemos del desánimo a la esperanza. Son dos estados diferentes.
El primero viene cuando dejamos de creer en el Señor, pero el segundo estado de la esperanza viene cuando nosotros decidimos creer en el Señor. Hermano, la fe también está asociada a una decisión. Usted puede decidir creer en Dios y no hacerlo. Si usted decide no creer en Dios, usted se aparta de recibir la ayuda del Señor. Pero si usted decide creer en el Señor, usted está cada vez más cerca de recibir el milagro que necesita de parte de Él. Amén. Dios es poderoso, hermano. La actitud de fe, otra vez voy a decirlo, la actitud de fe es lo que va a marcar la diferencia entre recibir el milagro y no recibirlo. Hermano, cuando había allá un ciego, el ciego Bartimeo gritaba, él le gritaba, él sabía que Jesús estaba pasando por ahí. Y por eso le decía: Jesús, hijo de David. Él sabía que había una promesa dada a Israel, que Dios enviaría el Mesías y que ese Mesías tendría la capacidad de perdonar los pecados del pueblo, y no solamente eso, sino también de hacer milagros poderosos de sanidad divina y de cualquier otra naturaleza. Este hombre estaba creyendo en Jesús de la forma correcta, y aunque al principio a él lo querían callar, hermano, cuando alguien está creyendo en Dios, siempre va a haber la oposición y siempre lo van a querer callar y siempre le van a decir: tú estás loco, y le van a decir: tú eres un fanático, tú solamente piensas en Dios. Hermano, los que así hablan no creen en el Señor y no recibirán tampoco nada de Él. Pero aquellos que insisten, los que perseveran, los que luchan hasta el final, esos alcanzarán las promesas de Dios. Este hombre perseveró, este hombre clamó. Él sabía a quién clamaba. Hermano, si usted clama a una persona, usted está clamando de una manera equivocada. Pero si usted clama a Dios, usted va a recibir la respuesta que necesita, porque Dios es el único que le puede ayudar a usted en su necesidad. Dios es el único que puede traerle respuesta a su problema. Hermano, no confíe en los seres humanos. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Es mejor creer en Dios y esperar en Él y prepararse para el tiempo de la respuesta. Hermano, cuando usted le pida algo a Dios, usted délo por hecho. Usted diga: esto va a suceder en la voluntad de Dios. Yo ya lo miro a la distancia que esto va a ocurrir. Hermano, los hombres de la Biblia, los que recibieron promesas de parte de Dios, dice que saludaron la promesa a la distancia. Todavía no había sucedido cuando ellos ya la habían recibido. Todavía no habían sucedido cuando ellos ya habían dado gracias a Dios. Hermano, preparémonos y también aprendamos a darle gracias a Dios, aunque nosotros todavía no veamos la respuesta. Hermano, la respuesta se conquista primeramente en el mundo espiritual y luego no tardará mucho tiempo en volverse visible. Sus ojos la verán también, porque Dios es el que la hace posible. Hermano, tenemos que pelear nuestras batallas, tenemos que pelear en oración, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que declarar las cosas que no son como si fuesen. Hermano, si usted está ahorita ante un problema, a lo mejor tiene un familiar que no es convertido, a lo mejor es su mismo esposo o su esposa o un hijo o una hija. Hermano, crea en el Señor, hermano, clame a Él, declare que esa persona será para Cristo. Cuando esté durmiendo, hermano, declárelo para Cristo. Cuando esté durmiendo, diga: este hombre va a ser un siervo de Dios, este hombre va a vivir para Dios, este joven será un instrumento en las manos del Señor. Hermano, y conforme usted lo declare, así sucederá, así será, Dios lo hará. La respuesta la verán tus ojos, dice el Señor. Oh, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que estar siempre expectantes de lo que Dios está haciendo, hermano. Dios está trabajando, aunque usted no se dé cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor en el mundo espiritual. Cuando usted está clamando, se está librando una batalla fuerte, y cuando usted es perseverante, usted alcanza la victoria y usted recibe lo que necesita porque ha pedido con fe. Hermano, es necesario que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, lo hagamos de esa manera, lo hagamos con fe. Jesús
criticó la incredulidad de los discípulos. Él muchas veces viene a nosotros y no encuentra fe, lo que encuentra es incredulidad. Pero cuando Él viene y encuentra fe, dice: ahora tu corazón está preparado para recibir lo que me has pedido. Ahora tu corazón está preparado para recibir lo que has pedido, porque vienes a mí con fe, porque vienes a mí esperando, porque vienes a mí sabiendo que yo haré algo por ti, nos dice el Señor. Esa actitud va a marcar la diferencia. Iglesia de Cristo, usted ha decidido creer en un Dios vivo, usted ha decidido creer en un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa por usted. Póngase a pensar en esto: si un hijo de ustedes está en necesidad, ¿quién de ustedes como padre no iría a ayudar a ese hijo que lo necesita? Si usted es capaz de hacer eso, ahora piense en Dios, piense en el Padre por excelencia, y piense también que cuando Él lo vea a usted en un peligro, cuando Él lo vea a usted en necesidad, Él va a correr para ayudarle, Él va a correr para sacarlo del problema donde está, porque Él es el Padre por excelencia y Él lo ama a usted mucho más de lo que usted puede amar a un hijo suyo. Dios es bueno, Dios es bueno. No sé cuántos pueden creer esto. Dios es bueno. Aleluya. Hermano, los discípulos se llenaron de valor y volvieron a Jerusalén. Vamos a ver siempre siguiendo esta lectura. Versículo 33 dice así: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Hermano, dice la Biblia que antes de esto ellos invitaron al que consideraban extraño a quedarse con ellos y le dijeron que ya era tarde. Hermano, a esa hora ya nadie podía salir, ya era el tiempo para estar en casa. Pero algo sucedió con los discípulos de Emaús, cuando aquel que pensaban que era extraño entra y lo hacen pasar y lo sientan a la mesa y le dan el privilegio de bendecir los alimentos, y cuando él los consagra a Dios, en ese momento sus ojos se abren. En ese momento reconocen que el que está con ellos es aquel mismo que habían crucificado en el madero, pero que ahora había resucitado, que ahora había vuelto a la vida. En ese momento Él desaparece de la vista de ellos y comienzan a decirse: ¿acaso no sentíamos que nuestro corazón latía cuando Él nos declaraba la palabra? Hermano, Dios es así. Cuando Él viene a su corazón, Él le devuelve la esperanza. No importa la situación en la que se encuentre, no importa el diagnóstico, no importa la situación familiar que esté viviendo. Cuando Dios llega, Él devuelve la esperanza. Él nos hace creer otra vez. Nuestro corazón reconoce que es Dios el que nos está hablando, y por eso la fe vuelve a crecer en el Señor. Hermano, algo especial sucedió con estos hombres. Ya era noche, la tarde estaba cayendo y le habían dicho al extraño: quédate con nosotros. Pero cuando ellos se dan cuenta de que Jesús mismo era el que los había visitado, ellos deciden volver a Jerusalén. Ellos iban a Emaús, aproximadamente 60 estadios de distancia. Esto es más o menos 12 kilómetros. 12 kilómetros caminando, podemos decir como de aquí a Popa. Entonces ellos toman la decisión de volver a Jerusalén. Ellos pensaban que todo se había terminado. Ellos decían: hasta aquí llegó nuestra fe, hasta aquí llegó nuestra esperanza. Pero no fue así, porque justo en el momento en que ellos comenzaron a pensar de esa manera, en ese momento Jesús mismo se acerca a ellos. Él se acerca a ti también esta tarde. Si tú eres como uno de esos discípulos de Emaús, que a lo mejor estás siguiendo a la tibieza, que a lo mejor has dicho en tu corazón: ya no me voy a congregar en la iglesia, he estado pidiendo y no he visto respuesta. Hermano, para usted es esta palabra. Dios aún camina contigo, Dios está a tu lado, Él te está hablando a tu corazón, Él te habla a tu corazón para devolverte la esperanza que has perdido, porque Dios todavía no ha terminado lo que quiere hacer contigo. Hermano, si usted y yo estamos aquí en este lugar, es porque Dios todavía no ha terminado lo que quiere hacer con nosotros. Si ya hubiese terminado, no estaríamos aquí sentados, pero la razón por la cual todavía nos movemos, todavía palpita nuestro corazón, es porque el propósito de Dios aún sigue vigente para cada uno de nosotros. Aunque a lo mejor caíste, a lo mejor el diablo te engañó, a lo mejor pecaste, pero Dios te puede levantar si tú vienes a Él en arrepentimiento, y si tú le dices:
dices: Señor, yo te he fallado, yo soy alguien que no merece recibir tu perdón, pero por tu gran amor y tu misericordia me acerco a ti una vez más para que me perdones, y sé que en ti encuentro el perdón que necesito. Hermano, si tú eres esa persona que ha venido con esa actitud, no dudes que el Señor hará algo por ti esta tarde. Esta misma tarde tú vas a salir de ese lugar, de este lugar, bendecido. Esta misma tarde tú vas a salir perdonado. Esta misma tarde tu fe va a salir aquí creyendo en el Señor. Dios es el que hace posible todas estas cosas. Hermanos, ocurrió algo en ese momento cuando ellos reconocen a Jesús. Al principio ellos estaban llenos de temor. Al principio estaban llenos de tristeza. Al principio estaban llenos de desánimo. Pero cuando Dios se revela a ellos, cuando les abre el entendimiento, en ese momento todo cambia. Cuando Jesús viene a nosotros, cuando Dios viene a nosotros, todo cambia. Dile al que está a la par tuya: cuando Dios viene a nosotros, todo cambia. Cuando Él viene a nosotros, todo cambia. Hermano, el desánimo que había en ellos se fue, el temor se fue, la frustración se fue, y viene la fe, viene la esperanza, viene el valor y la confianza en el Señor. Y a esas horas de la noche, no sabemos cómo era el camino, pero ellos deciden otra vez volver de donde habían venido. Ya habían caminado 12 kilómetros y ahora había que caminar otros 12 kilómetros más de regreso, pero no importaba porque habían recibido una palabra de parte de Dios. Cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, la palabra te da fuerzas para seguir peleando, la palabra te da fuerzas para volverte otra vez al Señor, la palabra te ayuda a declarar la fe en el Señor Jesucristo. Esto lo hicieron los discípulos de Emaús. Caminaron 24 kilómetros, ellos fueron y luego regresaron. ¿Y sabes por qué sus fuerzas fueron aumentadas? Sus fuerzas fueron aumentadas porque Dios se reveló a ellos. Cuando Dios se revela a ti, tus fuerzas son aumentadas, tus fuerzas se multiplican. El Señor se encarga de hacer que esto ocurra. El Señor se encarga de hacer que esto suceda. La Biblia dice: pero los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si tú recibes esta palabra, di amén y di: yo soy el que recibe esa promesa de parte de Dios. Yo soy el que recibe la promesa de esperanza que Dios trae hoy a mi vida. Hermano, creer en Dios es algo especial porque te conviertes en testigo de maravillas. Creer en Dios es algo especial porque hace que las cosas funcionen no de acuerdo a la lógica ni a la razón, sino de acuerdo a lo sobrenatural de Dios para nosotros. Dios es sobrenatural. Hermano, Dios no actúa conforme a la lógica humana. Muchas veces estamos esperando que Dios actúe en nuestra lógica, pero Dios tiene alguna forma mejor. Él tiene una forma mejor para actuar y es la que más nos conviene a cada uno de nosotros. Finalmente, hermanos, Dios nos hace testificar de nuestra experiencia con Dios. Cuando estos discípulos de Emaús se encuentran con el resto de discípulos, les comienzan a decir: hemos visto al Señor, Él se nos apareció en el camino, comenzó a declararnos su palabra, comenzó a hablar con nosotros y nuestro corazón sintió que algo estaba sucediendo porque lo estábamos escuchando a Él. Hermano, eso nos hace hacer el Espíritu Santo. Cuando tú recibes la palabra de Dios, tomas fuerzas para testificar, para contar de sus maravillas. Hay un mundo que no tiene la fe que tú tienes. A ese mundo tú y yo tenemos que ir para testificar de las maravillas de Dios. No podemos callar de decir lo que hemos visto y oído. Si Dios te hace un testigo, no es para que te quedes en silencio. Si Dios te hace un testigo, es para que tú cuentes las maravillas de Dios, para que tú compartas las obras poderosas que Dios ha hecho contigo. Amén. Dios lo puede hacer.
Vamos ya a cerrar este tiempo. Nos despedimos de nuestros televidentes, los que nos ven por las redes sociales, Facebook. Los invitamos a que cada uno de ustedes mantenga siempre en alto esa confianza en el Señor. Recuerden que para Dios no hay nada imposible. Y cuando tú decides creer en Él, en ese momento estás a punto de recibir un milagro. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir acá nosotros, hermanos.